Hola a todos, ¿cómo están? Como cada semana vamos a empezar el webinar Hablemos de Bolsa. Bueno, en primer lugar espero que se encuentren bien en sus casas, al igual que sus familias. Mi nombre es Daniel y me acompañan en esta oportunidad José Carlos, Henry, Paulo y Keren, que forman parte del equipo de Invalor y bueno, hacen posible la realización de este webinar. Como de costumbre, por favor, no olviden revisar nuestro disclaimer habitual. El objetivo de este webinar, como ustedes están al tanto, no es dar en realidad recomendaciones de compra o venta de ningún tipo. Es básicamente el objetivo informativo respecto al mercado global y local principalmente, ¿no? La Bolsa de Valores de Lima. Esta es nuestra agenda también, que ustedes la conocen, es revisar la parte macro a nivel global, luego la parte local y finalmente vemos una parte corporativa y en esta semana vamos a hablar de dos empresas que son Ferricorp y la otra es Minera IRL. Entonces, sin más preámbulo, bueno, primero pasamos a ver la parte global, el tema de índices, indicadores y finalmente la parte de commodities. Esta semana ha sido positiva nuevamente para el S&P y para también el índice de China. De hecho, ya hay empresas que están reportando, sobre todo las tecnológicas. Esto se lo va a comentar José Carlos. Y bueno, y también por el lado del oro, de los commodities, el oro está ya en máximos históricos, ¿no? Que es algo bastante importante también que seguro él nos lo va a comentar. Entonces, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Hola Daniel, y gracias y muy buenos días con todos. Comenzando con noticias positivas en los mercados. Esta semana las principales bolsas se vieron favorecidas por los resultados de las Big Four en tecnología, como mencionaste Daniel. Tanto Amazon, Apple y Facebook registraron un incremento en los ingresos en el segundo trimestre por encima de las expectativas de los analistas. No obstante, los de Alphabet, que es la matriz de Google, eh, cayeron por primera vez en su historia debido a la menor demanda de publicidad en medio de la pandemia, aunque esta fue menor a lo esperado. Cabe señalar que estas cuatro compañías tienen una ponderación de cerca de la quinta parte del índice del S&P 500. Por otro lado, los comentarios de Jerome Powell tras la reunión de la Fed el miércoles han reiterado el compromiso de la Fed para la recuperación económica en Estados Unidos, la cual podría verse afectada por el rebrote de coronavirus, y también hizo un llamado a por mayor estímulo fiscal por parte del Congreso. No obstante, no se hizo anuncio importante sobre el rumbo de la política monetaria, por lo que la Fed esperaría por mayor data económica en los siguientes meses, en las siguientes semanas, perdón, y quizá dar un mensaje con mayor contundencia en septiembre. Por otro lado, hubo pesimismo en el mercado por la falta de resultados positivos de las negociaciones del nuevo paquete de estímulo en el Congreso de Estados Unidos, el que debía reemplazar los subsidios por desempleo que vencieron ayer. Aquí se enfrentan los republicanos, que definen un paquete de $1 billón para seguros de desempleo y cheques de estímulo, mientras que los demócratas abogan por un paquete de mayor tamaño de 3.5 billones que incluya lo anterior, más un financiamiento a gobiernos y un alivio para estudiantes. No obstante, el mercado y los analistas esperan noticias positivas en las siguientes semanas. En Europa, algunos países como el Reino Unido y Alemania han comenzado a restringir los vuelos hacia España como medida ante el avance del COVID-19 y además han comenzado a imponer restricciones en algunas actividades. Y asimismo, el pesimismo se vio influenciado por el aumento de casos en Asia, principalmente en Japón y en Hong Kong, y nuevos decesos en estados críticos como California y Florida. Siguiente lámina, por favor. Ahora, por el lado de los indicadores económicos de esta semana, resaltamos los PBIs de Estados Unidos y de Eurozona, que han sido publicados el jueves y el viernes, que han mostrado una caída histórica en el segundo trimestre de este año. No obstante, las caídas fueron esperadas por el mercado y la vista está más enfocada en los indicadores más recientes, como la confianza del consumidor de Estados Unidos, que fue ligeramente menor a lo esperado, y las peticiones por desempleo de esta semana, que aún superan el millón semanalmente. No obstante, la próxima semana se esperan datos de empleo a nivel mensual que darán un mejor panorama del mercado laboral. Y asimismo se observa que la actividad industrial en China, que es medida por el PMI manufacturero, ha continuado su avance en el mes de julio, en línea con la recuperación económica del gigante asiático. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a los metales, esta semana el oro ha cerrado con ganancias, principalmente por la mayor demanda de activos refugio. Esto debido a la incertidumbre sobre el nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos.
y los lúgubres datos económicos del segundo trimestre del 2020. También hubo cierta incertidumbre sobre el tuit de Trump en cuanto a aplazar elecciones, pero esto sería muy poco factible debido a que requeriría aprobación de ambas cámaras, del Senado, donde el líder de la mayoría ya se mostró en contra de esta propuesta, y del Congreso, que está controlado por los demócratas. Eh, por otro lado, el cobre ha cerrado la semana con pérdidas ante el incremento en nuevos casos de COVID-19 a nivel mundial, pese a la caída de los inventarios de cobre en Londres y el repunte de la actividad industrial en China, y también a una producción de cobre en Chile que registró una ligera caída de 0.6% en el mes de junio. Eso sería todo por mi parte, Daniel. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Y de hecho, ya lo comentabas bien, el logro de máximos históricos y el cobre ahí corrigiendo un poquito, pero todavía un precio bastante atractivo para las mineras, ¿no? Por encima de 2.80 por libra. No obstante, como yo les he recalcado también en anteriores oportunidades, el precio de incentivo es mucho más alto, ¿no? Todos los estudios de factibilidad para nuevos proyectos se hacen al menos con $3 por libra, y por lo tanto el incentivo es para que esos nuevos proyectos realmente se lleven a desarrollo, ¿no? A producción, es al mínimo un cobre a $3 por libra. Pero bueno, este precio actual beneficia a las productoras, ¿no? Porque a las que realmente están entre el primer y segundo cuartil, y es donde justamente están tanto Sauder y Cerro Verde, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte local, donde, bueno, aquí Henry nos va a comentar sobre todo la parte política, el mensaje del presidente por 28, cómo está evolucionando la pandemia y también cómo va el tema de la reactivación, ¿no? A nivel de algunos indicadores. Así que, hola Henry, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todo. Bueno, básicamente la semana fue marcada por la parte política, con el mensaje de la nación del presidente Vizcarra, en el que se mostró poco confrontacional, por no decir nada confrontacional, por un lado. Incluso soltó la idea de realizar un pacto Perú, el cual creemos, o al menos creo personalmente, que va a ser poco útil en la medida de que ya hay un acuerdo nacional que no se cumple, que tiene básicamente los mismos ejes y que se da en un contexto de candidatura electoral a la presidencia, donde cada candidato quiere desmarcarse de su contendor y desmarcarse del propio gobierno. Además anunció que va a seguir el impulso a la inversión pública, fundamentalmente a través de los convenios gobierno-gobierno, que ya hemos visto que ha tenido mucho éxito en los Juegos Panamericanos. Dijo que se aplicaría esto para la línea 3 y 4, la carretera central, entre otros proyectos de inversión en infraestructura. Fundamentalmente transporte, claro. Por otro lado, anunció la creación de un nuevo bono de 760 soles, igual, para 8.5 millones de hogares. No sabemos qué tan eficiente sea esta medida, en la medida que, en el sentido de que viene ya un poco tarde para toda la pandemia y solo representa lo que el gobierno dijo más o menos un mes en términos de canasta básica, porque le atribuyó 380 soles por cada 15 días, recordemos. Y fundamentalmente eso, ¿no? Más allá de los lineamientos que ha dicho, todavía no hay nada seguro en el sentido de que aún Pedro Cateriano, quien va a ser, quien plantee el plan de gobierno, de lo que queda de este gobierno, es decir, va a ir recién el 3 de agosto, con lo cual en ese momento ratificará o corregirá algo de lo anunciado por Vizcarra. Bueno, la pandemia ha seguido su curso, ha sido aumentando la cifra de fallecidos y de confirmados, y de casos confirmados. Bueno, la cifra de fallecidos asciende a 19.217, mientras que la de confirmados a 414.735. El gobierno ha optado por hacer un sinceramiento progresivo de la cifra de fallecidos debido a las críticas que hay alrededor de esta. En ese sentido, ya Pilar Macetti ha adelantado que hay alrededor de 40.000, me parece, o 20.000 sospechosos muertos por COVID, y continúan y se han extendido las cuarentenas focalizadas. Siguiente página, por favor. Bueno, ahí vemos las regiones con cuarentenas focalizadas. En algunos casos es toda la región, en otro caso es algunas provincias de esa región. Ahora, si nos enfocamos en el gráfico de la derecha, entendemos que
La mayoría de estas se está acercando a este periodo expansivo de la pandemia, por el cual probablemente ya pasaron el resto de regiones que se encuentran en gris, ¿no? Con una alta tasa de mortalidad y que simplemente han visto estancados el número de fallecidos, ¿no? Sin mayores presiones en su sistema de salud por el momento. Digo mayores, no digo que hayan disminuido, sino que han permanecido constantes, mientras que en las regiones en rojo, al parecer sí han aumentado, por lo cual están implementando este tipo de medidas. Siguiente página, por favor. Bueno, de cara al reinicio de la economía, este se mantiene gradual, aunque ciertamente, al parecer, por las cifras de producción de electricidad y por el dato de inflación que acaba de salir, que lo ubica en una inflación interanual de 1.9%, la de Lima Metropolitana en el mes de julio, podemos intuir de que el choque de demanda, es decir, el que se origina debido a los menores ingresos y el menor empleo de las personas, no es tan grande como el que se esperaba, al menos, ¿no? Debido a que, al parecer, julio ha ido un poco más rápido y estaría en el orden de 10%, de una caída de 10% o 8%. No decimos que vamos a tener una recuperación en V, pero sí que el golpe en la segunda mitad del año podría ser menos fuerte de lo pensado, pero igual podría ser prolongado. Podemos ver ahí por los datos de electricidad que la zona norte la zona norte ya registra un crecimiento en la última semana reportada del mes de julio contra la misma semana del año anterior, ¿no? De 2019, fundamentalmente por el sector de los que no son gran minería e industria, es decir, comercio, servicios, manufactura, construcción, etc. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, de acuerdo, gracias Henry. Sí, interesante de hecho la reactivación, como se ve sobre todo en el norte, y luego se lo comentamos también la semana anterior, vinculado con Cementos Pacasmayo, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la parte corporativa. Aquí primero yo les voy a mostrar un resumen de las principales noticias. En realidad, como también les había adelantado la semana anterior, ya estamos viendo resultados trimestrales de distintas compañías de nuestro mercado. Por ejemplo, ha habido resultados de Ferricor. Aquí no me voy a detener porque lo vamos a comentar en un par de minutos. También reportó Cerro Verde, por ejemplo, que reportó un crecimiento a nivel de utilidad neta. Si bien es cierto que cayeron las ventas porque definitivamente hubo una paralización en la producción, sí hubo mayor beneficio neto, pero sobre todo impulsado también por una ganancia contable a nivel de diferencia de cambio, ¿no? Entonces hay que tener eso también en cuenta. Luego, las siguientes compañías que han reportado, por ejemplo, fue Buenaventura. En el caso de Buenaventura sí presentó una caída tanto a nivel de ventas y una pérdida a nivel de beneficio neto, ¿no? Esto en realidad está esperado por el mercado y de hecho la compañía, como también lo comentamos, está siendo muy impulsada, sobre todo por el repunte del precio de la plata, ¿no? Que es un factor importante para Buenaventura, es uno de los principales productores de plata en nuestro país. Y otro hecho importante sobre esta compañía es que Víctor Govitz, que era el CEO, renunció al cargo y solamente lo va a ejercer hasta el 31 de agosto, ¿no? Este es un hecho importante en realidad. Víctor Govitz es un ingeniero de minas con una gran experiencia en el sector, que estuvo en Milpo y ahora está pasando a Antamina, ¿no? Y quien lo reemplaza, si mal no recuerdo, es quien es actualmente el gerente de Administración y Finanzas en Buenaventura, ¿no? Entonces no es un ingeniero de minas. De hecho, quizás hay un tema de que veremos si se continúa con lo que ya está implementando Víctor Govitz, que era sobre todo tratar de eliminar unos cuellos de botella que tenía Buenaventura a nivel de producción, sus unidades productivas. Entonces, bueno, en principio esos planes ya deben estar estructurados y se van a seguir implementando, obviamente. Pero bueno, de hecho es distinto tener como timón, en el timón a un ingeniero de minas con más de 20 o 25 años de experiencia en el sector, a una persona que está más vinculada al tema de gerencia, de finanzas o tesorería, ¿no? Hay que tener eso claro también. Pero bueno, veremos cómo evoluciona a nivel operativo Buenaventura. Y finalmente también resaltar de que Nexa también reportó resultados igual que Minsur. De hecho, en las mineras estamos viendo algo constante que está reportando pérdidas.
lo cual era esperado. Todos estamos al tanto de que han paralizado y también en el segundo trimestre, sobre todo las vinculadas a metales base, se han visto perjudicadas por también caída en precios, ¿no? Entonces ha caído las ventas tanto por el P y por el Q, ¿no? Por producción y por precio. Entonces por ello les ha pegado bastante y estas compañías tienen una estructura normalmente de costos y gastos fijos, ¿no? Y es lo que comentamos que es el apalancamiento operativo. Ahora, Volcan también reportó resultados, pero en realidad fueron del primer trimestre, recién, ojo, recién la ha publicado del trimestre anterior, y bueno, ya ha reportado pérdidas, ¿no? De más de 31 millones. Y de hecho estamos al tanto de que la compañía publique los resultados ya del segundo trimestre para tener una idea mejor también de cuál es su posición, sobre todo a nivel financiero, ¿no? Ustedes saben que en nuestra opinión Volcan, el tema que observamos es que es una compañía bastante endeudada, tiene un bono allí que le vence en el 22 ya, y hoy en día genera muy poquita caja, por no decir cero caja, debido a que más de la mitad de los ingresos provienen del zinc. Es cierto que tiene exposición a la plata, y por ello también se ha visto impulsado el precio, pero el metal más importante para Volcan es el zinc, más de la mitad de los ingresos. Y el zinc todavía realmente está ahí luchando con los 2.200, 2.300 dólares por tonelada, está ahí más o menos estancado. Y ustedes saben nuestra opinión respecto a las desventajas, por ejemplo, que tiene el zinc respecto al cobre, ¿no? Y comentábamos el tema de los costos por tratamiento que cobran las refinerías, por ejemplo, ¿no? Pues por eso nos gusta más el cobre. Pero bueno, es un caso también a tenerlo de cerca. Hay que tener claro también de que si la plata sigue repuntando, como ha estado ocurriendo, que se ha disparado en cuestión de una o 2 semanas, pues eso definitivamente va a ser un catalizador de corto plazo para la acción. De corto plazo siempre, ojo con ello, ¿no? Al final, ustedes saben que nosotros siempre nos enfocamos en el análisis financiero y cómo se ve eso reflejado no solo en el beneficio neto, sino también en la caja que genera la compañía, ¿no? Que al final es lo más importante, porque eso es lo que al final retribuye al accionista. Este es el top 5 de la semana. De hecho, José Carlos le mostraba cómo el oro ha seguido subiendo, ha seguido una tendencia alcista, y por ello, nuevamente, acciones que más suben son mineras de minerales preciosos como Buenaventura y también minera IRL, ¿no? Que yo les voy a comentar en unos 3 minutos. Luego, Ferricor también ha tenido una muy buena semana, impulsado, lo hemos visto, se aprobó en la Junta el dividendo y también por unos resultados que, si bien es cierto, reportó pérdidas, fue una pérdida menor a lo que esperaba el consenso del mercado. Y eso en realidad lo va a comentar Pablo en unos minutos. Por el lado de las caídas, bueno, está Trevali, ustedes ya saben nuestra opinión sobre Trevali. Cider y Alico realmente con unas bajadas bastante pequeñas, que podría ser posiblemente una volatilidad de mercado, no hay mayor explicación. Y también en el tema de InRetail, ¿no? En InRetail realmente no hay alguna novedad particular sobre la compañía. Los centros comerciales sabemos que están operando, ellos decían ya un 60, un 70%, o sea, es una recuperación bastante rápida de ingresos. Y bueno, ustedes saben que InRetail está en el portafolio modelo, ¿no? De Invalor, así que es una compañía que nos gusta mucho, pero para el largo plazo, ¿no? Creemos que tiene un gran potencial de crecimiento en largo plazo, sobre todo por la parte de supermercados, con sus formatos de descuento, ¿no? Que seguramente bueno, de hecho ellos comentaban que ya están ganando mercado a la parte tradicional, que son las bodegas. Entonces es una compañía bastante interesante para seguirlo. Ahora, con ello, vamos a pasar a analizar las dos compañías que les comentaba. En primer lugar, vamos a hablar de Ferricor, y aquí nos va a apoyar Pablo y él nos va a comentar sobre todo el tema de los resultados y de lo que se aprobó en la Junta. Hola, Pablo, por favor, coméntanos lo ocurrido con Ferricor. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días con todos. En este apartado vamos a hablar un poco de Ferreycorp. Como ya saben, esta semana se presentó los resultados del segundo trimestre, donde se destaca de manera positiva la recuperación que viene teniendo la compañía, superando con gran margen la expectativa que tenía el mercado. Respecto a los resultados, la compañía tuvo una pérdida neta de 4.1 millones de soles, lo cual muestra una caída de 105% si lo comparamos con los resultados del segundo trimestre del 2019, donde se obtuvo una utilidad neta de 81 millones. Este resultado, pese a ser negativo, fue tomado muy bien por el mercado, puesto que se esperaba pérdidas mucho mayores, donde, por ejemplo, Credit Corp, Inteligo y Calpa esperaban una pérdida de 41, 32 y 27 millones respectivamente. Ahora,
La pérdida neta fue resultado de la caída en los niveles de ventas, donde las ventas netas durante el primer trimestre representaron una caída interanual del 41%, influenciado por las menores ventas de repuestos, así como por los menores ingresos por servicios de alquiler de maquinarias y equipos, los cuales se vieron afectados por la cuarentena nacional. Recordemos que los datos de este trimestre toman en cuenta más de un mes completo de inactividad en la compañía. Y en relación con esto se destaca la recuperación de los ingresos que se viene dando mes a mes en la empresa, donde en junio los ingresos fueron de 373 millones, cifra que representa entre un 75 y un 80% de los volúmenes de ventas antes del COVID. Respecto a los niveles de deuda, esta se ha reducido considerablemente, llegando a ubicarse al cierre de junio en 698 millones. Recordemos que la compañía elevó sus niveles de deuda durante los 6 meses críticos en la pandemia, durante los meses críticos en la pandemia, llegando a tener 863 millones de deuda al cierre de mayo, lo cual, si lo comparamos con la nueva posición de deuda de 599 millones en julio, esta muestra una reducción del 30%, señal de mejora en los niveles de liquidez. A modo de conclusión, la gerencia no identifica incertidumbre sobre la capacidad de la compañía para continuar con sus operaciones. Es más, prevé que los resultados esperados al cierre del ejercicio sean suficientes para cumplir con las obligaciones de corto plazo, de modo que no existe mayor implicancia en la administración de riesgo de liquidez. Y esto es uno de los principales motivos por lo que se dio recientemente la aprobación de reparto de dividendos por un monto de 0.15 soles por acción, lo que representa una salida de 147 millones aproximadamente, una muestra de confianza de la compañía ante el mercado. Y bueno, esto sería todo por mi parte, Daniel. Muchas gracias. Ok, gracias, Pablo. Sí, de hecho, recuerden que Ferricor también está en nuestro portafolio modelo. Lo presentamos en nuestro último seminario, ahí con un peso del 15%. Y de hecho, lo que ha ocurrido es que más o menos se está desarrollando la tesis tal cual la presentamos, ¿no? La gran recuperación por la parte de minería, que es el sector más relevante en los ingresos de Ferricor, ¿no? Y de hecho, lo que comentaba Pablo es bastante importante, el tema de la reducción de la deuda. Eso quiere decir que la reactivación está siendo rápida, le está permitiendo generar caja, y con esa caja está aprovechando para ir matando esa deuda de corto plazo que tuvo que tomar de emergencia, ¿no? Entonces, nos sigue gustando la compañía, definitivamente, y de hecho para el mediano plazo, y definitivamente la vamos a seguir analizando de cerca y la comentamos siempre en nuestros seminarios de inversión. Y también, bueno, para los miembros del club de inversión. Ahora, la siguiente compañía, que en este caso yo les voy a comentar, es Minera IRL. Minera IRL se podría calificar como una minera junior porque, bueno, su principal activo es un proyecto, o sea, todavía no está en producción, pero hay que tener en cuenta de que sí tiene una unidad operativa, ¿no? Que es Coriwarmi. En el 2020 lo que tiene planeado la compañía es que justamente esta unidad produzca aproximadamente unas 22.500 onzas, ¿no? En este año. Coriwarmi en realidad es un caso bastante particular. Esta mina en principio tenía solamente vida útil hasta el 2015, y lo bueno es que IRL ha podido ir ampliando esa vida útil poco a poco, de 3 años en 3 años. Luego primero lo llevó hasta el 18, luego lo llevó hasta el 21. Por ello, en principio, hoy en día le quedaría solamente como 1 o 2 años de reservas, pero la empresa ha sabido cómo manejar el depósito y llevarlo a que las reservas todavía les permita producir incluso hasta el día de hoy más de 20.000 onzas por año, ¿no? Esta unidad en realidad es muy chiquita, y lo que le permite básicamente es generar capital de trabajo, ¿no? Caja para capital de trabajo. El gran tema con IRL, para las que la siguen, definitivamente están al tanto, es el proyecto La Chea, ¿no? De que está en Puno. ¿Y cuál es el tema aquí? De que IRL está en un proceso de negociación con COFIDE, ¿no? Me parece que, bueno, le hemos comentado antes el tema con COFIDE, también en el seminario, ustedes deben estar al tanto de ello, ¿no? Que, pues bueno, COFIDE le entregó un préstamo minero a IRL, que luego estaba este préstamo ligado a una línea de crédito, luego COFIDE se negó a cumplir esa línea de crédito y exigir el pago de los 70 millones a Minera IRL, ¿no? Eso se llevó un arbitraje que salió a favor de Minera IRL. No obstante, COFIDE esto lo llevó al Poder Judicial, pero ambas partes se han sentado a negociar para que este proceso no siga ese largo proceso ahí en un juzgado, ¿no? Entonces, hoy actualmente están negociando, hay un plazo determinado que se ha ampliado, y hoy es el 30 de septiembre. Y en nuestra opinión, claramente un acuerdo beneficia a ambas partes, y sobre todo va a beneficiar a la comunidad de Olachea, ¿no? La comunidad en Puno, ya que ellos son accionistas del 5% en el proyecto, ¿no? Entonces,
creemos que lo más razonable es que se llegue a un acuerdo, y sobre todo porque también COFIDE hoy en día su función principal es tratar de destrabar cualquier tipo de proyecto de inversión privada lo más rápido posible, ¿no? Porque obviamente en nuestro país justamente lo que necesita es inversión privada, ¿no? Para salir más rápido de la crisis en la que estamos. Entonces creemos que por hoy es bastante razonable creer de que se puede llegar a un buen acuerdo para ambas partes, ¿no? Ahora, ¿por qué nos gusta la CHEA? Porque es un proyecto que tiene factibilidad económica, lo cual demuestra su estudio de factibilidad, tiene factibilidad social ambiental, tiene su EIA aprobado, tiene el visto bueno de la comunidad es accionista, y lo único que falta es el financiamiento, ¿no? Realmente, en realidad, es lo más importante, ¿no? Poder llevar ese proyecto a una etapa de construcción y producción, para lo cual necesitas capital, ¿no? Entonces, ahí está, esa es la clave en esta compañía, el financiamiento, y veremos si se puede destrabar con este acuerdo con COFIDE, ¿no? De hecho, acá les resalto que en el último estudio de factibilidad incluso se hizo una optimización para empezar con la construcción de una planta más pequeña, lo cual te permite reducir el CAPEX a solamente 80 millones y que la construcción solamente dure 7 meses, ¿no? Esto es lo que nos gusta en realidad de este proyecto. Ustedes saben que otras mineras junior, varios algunos me consultan por Panoro, por Candente, y estos son proyectos inmensos que en realidad yo les he comentado que tienen sí una tasa interna de retorno atractiva hasta cierto punto, de un 15-20%, pero necesita un CAPEX de más de 1.500 millones, ¿no? Entonces es una junior que capitaliza 30 millones, que pueda construir algo de 1.600 y con el cobre a $2.80, yo le digo que es muy, muy difícil, ¿no? Por no decir imposible a los niveles actuales, pero es muy, muy complicado, ¿no? Porque para construir ese proyecto necesitas capital. Y ese capital o bien es mediante emisión de acciones, mediante lo cual te haría una dilución de forma brutal a ti como accionista, o bien mediante deuda, ¿no? O un tercer caso que sería vender ese proyecto a una tercera parte, ¿no? A una minera grande, por ejemplo. Entonces, eso es las opciones que tiene básicamente una minera junior. En el caso de minera IRL nos gusta mucho que es un CAPEX bastante reducido y es un periodo de construcción de solo 7 meses. Y por lo tanto, con el financiamiento que se podría aprobar, la empresa estaría en capacidad de llevar este proyecto a producción, ¿no? La empresa actualmente capitaliza poco más de 38 millones. En reservas tiene 1 millón de reservas probadas y probables. Y ojo, estas reservas están calculadas con un precio del oro de solamente $1.300 por onza, ¿no? Y todos estamos al tanto, lo comentó José Carlos también, de que hoy en día el oro está por encima de 1.900, ¿no? Entonces, esas reservas en realidad podrían ser mucho más elevadas, pero por prudencia también se usa normalmente el cálculo de reservas con un precio base entre 1.300 y $1.400 por onza, ¿no? Así que en realidad podría haber mucho más oro ahí que sea económicamente factible de explotar, ¿no? Entonces, por eso nos gusta la compañía y bueno, en realidad esta es una recomendación especulativa que se dio para la Club de Inversión el 5 de junio, cuando la acción cotizaba a 9 centavos por dólar. Hoy en día está por los 16, no obstante creemos que todavía tiene mucho, mucho más potencial, por lo que les comentaba, que es una minera que tiene 1 millón en reservas, 1 millón de onzas, con lo cual la idea era que esta produzca unas $100.000 por onza, 100.000 onzas por año, perdón, y tendrían un margen a flujo de caja libre de más o menos unos $2.000 por onza, ¿no? El precio actual, por lo tanto, generaría más o menos unos 100 millones por año, ¿no? Entonces, claramente el potencial es muchísimo más alto, es muy elevado, pero tiene el riesgo que les comentaba del acuerdo con COFIDE, ¿no? El riesgo principal, porque si no hay financiamiento, este proyecto no se puede llevar a cabo y al final la empresa vale prácticamente cero, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y eso lo resaltamos siempre para los miembros del club, ¿no? que están al tanto de esta oportunidad. Entonces, con ello terminamos la parte corporativa. De hecho, consideren el calendario para la próxima semana. Hay unos resultados de PMI a nivel de China, de manufacturero y servicios, que seguro va a influenciar al mercado. Y también, como siempre, los datos a nivel de Estados Unidos, ¿no? Finalmente, no se olviden de que nuestro programa para aprender a invertir en bolsa empieza el próximo sábado, el 8 de agosto, y les vamos a estar enviando la información por correo para los interesados, para que se puedan inscribir y formar parte de nuestro programa formativo, que tiene una duración de 3 meses y donde también lo que hacemos es formar una comunidad inversora, ¿no? Que tiene bastante actividad mediante un grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo noticias, etcétera, ¿no? Se forma esa comunidad durante toda la duración del programa, que son 3 meses. Entonces, con esto
culminamos la exposición y vamos a dar pase a las preguntas y respuestas, y acá nos va a ayudar Keren. Hola, hola Keren. Hola Daniel, buenos días con todos, gracias. La primera pregunta es, ¿tienen un target para Ferreycorp? ¿Cuál es la expectativa a corto plazo de la acción post entrega de dividendos? Ok, gracias. Sí tenemos un objetivo para Ferreycorp, eso lo compartimos en el seminario de inversión. Por cierto, recuerden, ojo, que el objetivo de este webinar no es dar ni recomendaciones de compra o de venta, ¿no? Pero sí les puedo comentar que el objetivo que se compartió en ese seminario está alrededor de entre 2.10 y 2.20 por acción, 2 soles 10, 2 soles 20. Por lo tanto, creemos que hay potencial en la compañía. El dividendo es una muestra de confianza, ¿no?, ante el mercado. La compañía tiene suficiente liquidez que ya ha usado previamente para, lo que comentábamos, amortizar deuda, y ahora quiere retribuir al accionista mediante dividendo, ¿no? En realidad, ustedes saben, nos gusta la compañía por la exposición que tiene al sector minería y a infraestructura, y creemos que todavía está infravalorada para el mediano plazo, considerando de que ellos también indicaban de que hoy en día ya está operando un 80% aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, hacia fines de este tercer trimestre ya deberían llegar a un 100% de operación, y por lo tanto el 21, quizás ahí nosotros hemos sido muy conservadores, pero recuerden, nosotros estimábamos que el 21 no iba a ser igual que el 19, pero como van las cosas aparentemente, el 21 sí va a ser igual ya de bueno para la compañía que el 2019. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es sobre Trevali, una empresa que ya habíamos comentado, y la pregunta es, un caso para entender cómo hasta los bancos especulan es el caso de Trevali. En anteriores webinars nos informaron la delicada situación de esta empresa y ayer, por 4 meses consecutivos, le dan otro waiver a su covenant. ¿Es esto negativo o positivo? ¿Quiere decir que los bancos creen que mejorarán sus ingresos y es cuestión de darles tiempo? Ok, gracias. Sí, bueno, Trevali lo hemos comentado en varias oportunidades. Aquí hay que tener algo claro, ¿no? Realmente a un banco no le es atractivo, por ejemplo, ejercer su derecho al pago, ¿no?, a exigir el pago, y que la empresa no tenga ese dinero, y la opción que tendría es tomar el activo, ¿no? Pero realmente a un banco no le interesa ser dueño de una unidad minera, ¿no? Entonces, por ello es que normalmente lo que va a hacer es seguir extendiendo el waiver con el objetivo de que la minera le pueda pagar, ¿no? Le pueda terminar pagando. Ahora, como comentábamos, el escenario hoy en día no es nada esperanzador para la compañía. El zinc sigue bastante deprimido. Trevali, más del 80% de los ingresos vienen por zinc. Y no esperamos una recuperación significativa en el corto plazo, ¿no? Entonces, los problemas de liquidez van a continuar. Ahora, de hecho, en el nuevo waiver que le han hecho, le han reducido el nivel exigido de liquidez, lo han bajado de 15 a 10 millones, y eso también lo puedes interpretar de dos maneras, ¿no? Quizás lo han bajado porque tienen un poquito más de confianza en la compañía, o porque si lo mantienen en 15, en realidad Trevali no lo puede cumplir y sí o sí tendrían que exigir el pago de la deuda, ¿no? Lo puedes interpretar de las dos maneras. Ustedes saben nuestra opinión. Trevali está en manos de los bancos, está en manos de la buena voluntad de los bancos, cómo termina esa historia, y es una opción extremadamente especulativa, ¿no? Y donde hay que tener muy claro de que hoy en día lo más probable es que esa empresa termine en manos de los bancos, salvo de que venga el accionista mayoritario, que es Glencore, y le inyecte capital, ¿no? Y si esto lo hace Glencore, lo va a hacer a los precios actuales probablemente, y al final va a ser una dilución brutal para el accionista minoritario, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro eso, esos dos factores, y por ello, para nuestra opinión, Trevali no es una opción invertible en este momento. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es respecto a las elecciones. ¿Las elecciones en qué medida afectará la Bolsa de Valores de Lima? José Carlos, ¿nos podrías apoyar con esta pregunta, por favor? Gracias, Keren. Bueno, en épocas de elecciones es sinónimo de incertidumbre sobre el rumbo de la política y la economía, lo cual a su vez afecta a la inversión.
Por ello, las elecciones siempre tienen repercusiones en las bolsas para cualquier país. Hemos mencionado en seminarios anteriores que aún es temprano para determinar qué candidatos tendrían más chances para ganar las elecciones. Eso se daría ya quizás el próximo año. Y así aún es complicado determinar cuál será el rumbo de la política económica en este escenario post-COVID-19. Gracias. Gracias, José Carlos. La siguiente pregunta es sobre la minera IRL. ¿Cuáles serían los principales riesgos de la minera IRL y el escenario ideal de éxito de la acción? Ok, gracias, Keren. En minera IRL, el principal riesgo, como les comentaba, era el tema del acuerdo con COFIDE, de que no se llegue a un buen puerto en esa negociación. Y también hay que ver las condiciones en realidad del acuerdo, ¿no? Como les comentaba, en realidad hay un arbitraje que se salió a favor de IRL, que implicaba un pago que COFIDE tenía que hacer un pago de más de 30 millones de dólares, lo cual es casi prácticamente igual a la market cap de la acción hoy en día, pero que no se pronunciaba sobre el crédito puente que le había entregado ya COFIDE, ¿no? Que era unos 70 millones, y que eso no estaba bajo su jurisdicción. Entonces hay que tener muy en cuenta de que lo importante aquí es cómo quede sobre todo el término del préstamo, ¿no? Si es que COFIDE al final lo va a exigir, si es que al final sí va a terminar manteniéndose las condiciones anteriores, o sea, que vaya el crédito de 70 millones bajo una línea de crédito de unos 200 millones. Hay que ver cómo termina ese acuerdo, ¿no? Es muy importante el tema del financiamiento, y que al final también no lleve a que sea necesario que IRL tenga que hacer una ampliación, por ejemplo, para levantar capital, para que no diluya a los accionistas, ¿no? Hay que tener claro eso, cómo termina sobre todo el acuerdo con COFIDE. Ahora, por el target, acá, bueno, eso lo compartimos con los miembros del club, en realidad, para ellos de forma privada, pero sí tengan en cuenta que el potencial es muy elevado, y ustedes ahí pueden observar, ¿no? De que la compañía, yo les comentaba, de que tiene 1 millón de onzas en reservas, y hoy en día capitaliza unos 38 millones, ¿no? Entonces se está capitalizando a unos 38 dólares por onza, ¿no? Ese es el ratio entre market cap y onza en reservas. Cuando de media normalmente las juniors están en torno a un 60, un 70, ¿no? En dólares por onza. A nivel de junior, ¿no? Pero cuando ya pasa producción, esto obviamente se termina elevando, porque ya tenemos, ya podemos tener de forma significativa cuántas onzas produce por año esta compañía, ¿no? Y veíamos que podría ser unas 100.000 onzas, 100.000 onzas por año, y con un margen de unos $1.000 por onza, por lo tanto sería unos 100 millones por año que podría generar, ¿no? Entonces, el upside es muy alto, pero hoy en día todo nuestro foco, todo el interés está en torno a el acuerdo que se termine de realizar con COFIDE. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es respecto a CIDER. ¿Hay algún comentario sobre la reducción del capital acordada en CIDER? ¿Esto beneficia a sus accionistas? Y ¿qué opinan sobre la caída de CIDER en la semana? ¿Tendrá una fluctuación normal? Ok, gracias por las preguntas. Sí, lo de CIDER en la semana es completamente normal. Como lo veíamos, cayó, no sé, algo de 2% en la semana. Es una volatilidad normal de mercado, ¿no? No hay realmente ningún tipo de noticia respecto a la compañía que pueda dar motivo a esa caída en estos días, ¿no? Al nivel de reducción de capital, bueno, ustedes saben que ya está aprobada por la Junta. Justo en la última también mencionaban que lo único que falta es el trámite administrativo, ¿no? De inscripción en registros públicos, y que ni bien se tenga eso, el directorio se reunirá y definirá la fecha de registro, la fecha de entrega, ¿no? Entonces eso está por definirse. Creeríamos que no debería pasar de agosto, probablemente, no debería pasar de este mes. Y bueno, y beneficia al accionista porque, bueno, es una entrega, es una devolución en efectivo, ¿no? Se reduce el capital, hay menos acciones, ¿no? En circulación, y al final lo que comentábamos es que esto no afecta para nada al negocio, ¿no? Si el Perú, en nuestra opinión, en un escenario normal, que genera unos 80 millones por año,
y con su nueva política de reparto de dividendos te va a repartir el 100% en dividendos, ¿no? Luego de la reserva legal. Entonces, si antes te repartía, por ejemplo, 70 millones en dividendos, pero sobre una base de 1.200 millones de acciones, ahora lo va a hacer sobre una base de 850 millones de acciones, aproximadamente, ¿no? Esa sería la diferencia. Entonces, hoy, en 2021-22, el dividendo por acción va a ser mayor, ¿no? Porque la base, o sea, el número de acciones se va a reducir. Entonces, eso nos parece positivo, y bueno, ustedes saben nuestra opinión favorable sobre CIER Perú, y que, bueno, de hecho hay que estar al tanto, de todas maneras, a cómo evoluciona la recuperación de la compañía, a nivel de demanda, sobre todo de la autoconstrucción. Gracias, Daniel. Ya para terminar, la última pregunta es respecto a las acciones de VAP e IF. Han bajado estas últimas semanas. ¿Qué expectativas tienen para estas dos acciones? ¿Esperan que se recuperen o qué factores podrían hacer que el precio caiga aún más? Ok, gracias. Con esta pregunta ya cerramos nuestro webinar. Sí, creo que es bastante claro de que VAP y IFS son las acciones que están ahí bastante relegadas en nuestro mercado, ¿no? Todos hemos visto cómo se ha recuperado bastante rápido las mineras, también algunas empresas industriales, ¿no? Como Ferrecorp, Cementos Pacasmayo, algunas como Nacem también. La que está allí quedando, y las que están quedando de lado son sobre todo las financieras, ¿no? ¿Por qué creemos de que sobre todo está todavía este ruido alrededor, ¿no? Ya lo hemos comentado, del sistema financiero, del riesgo regulatorio, ¿no? De que el Congreso salga por ahí con alguna ley, se la saquen ahí del bolsillo y traten de seguir con esta idea de querer congelar deudas, de que se hagan reprogramaciones sin intereses adicionales, etcétera. Está todo un tema regulatorio que está sobre este sector y que está afectando claramente, ¿no? Porque en sí, les comentábamos, ¿no? que el negocio, bueno, esto lo vamos a ver en el segundo trimestre, sobre todo en los holdings, se va a ver beneficiado por lo que les comentaba, que es del mark to market en la parte de gestión de inversiones, en la parte de wealth management, en la parte de aseguradora, en la parte de AFP, que aquí, bueno, en la parte, esto para Credit Corp, ¿no? Para IFS, que no tiene una AFP. Pero sobre todo este factor del mark to market en el segundo trimestre va a ser algo positivo, porque tienes que registrar tus activos financieros a valor de mercado, ¿no? Y en el segundo trimestre ha habido un gran rebote, tanto a nivel de renta fija y renta variable, ¿no? Entonces esto va a hacer que el beneficio neto no caiga tanto, como sí seguro se va a caer en la parte de banca comercial. Ya lo hemos visto, los bancos ya han presentado resultados, porque están provisionando, ¿no? Están provisionando de manera adelantada. Aunque, ojo, sí, también recuerden que es una provisión adelantada, sobre todo que hacen VAP y IFS, porque se basan en la DIF 9, ¿no? No es que el crédito ya se haya deteriorado, sino que ellos tienen unos modelos mediante los cuales estiman el potencial deterioro de la cartera en base a varios inputs, y entre ellos está el crecimiento del PBI del Perú. Entonces hay que tener claro de que los bancos, bueno, en lo particular a nosotros nos parece una oportunidad atractiva, están cotizando a valoraciones muy atractivas, sobre todo los dos holdings como VAP y FS, están a 1.5 veces su valor en libros, 1.6 más o menos, sobre todo VAP y FS incluso por debajo de ese nivel, cuando estas empresas son empresas que te generan un ROE de forma normalizada del 17 y 18%. Entonces, hubo un ROE, por ejemplo, lo comentaba Warren Buffett. No sé si ustedes han visto una noticia de que en la semana, justo Warren Buffett ha comprado una gran cantidad de acciones de Bank of America, ¿no? Que es un banco americano. Y justamente también esto es muy en línea con lo que él comenta, ¿no? Un banco es un buen negocio si es que te genera, por ejemplo, un ROE de 15, 16%, como es Bank of America, pero Credit Corp, UFS te genera incluso un ROE mayor, de un 18%. Y no tiene realmente sentido de que ese nivel de rentabilidad te cotice a 1.6 veces el valor en libros tangibles, ¿no? Para nada. El mínimo, eso debería cotizar a 2.5 veces el valor en libros tangibles. Entonces, por eso creemos que tiene un gran potencial las empresas financieras, pero en el corto plazo sí se pueden ver afectadas por todo el ruido de mercado que les estamos comentando. Pero si es que caen más, bueno, en nuestra opinión, y eso lo hemos compartido con los miembros del club, es una gran oportunidad para seguir acumulando, ¿no? estas acciones para el mediano plazo. Entonces, con ello culminamos el webinar. Recuerden que el 8 de agosto inicia nuestro cuarto programa de inversión, para que lo tengan en cuenta. Vamos a enviar la información por correo.
Y bueno, y siempre cualquier duda estamos al tanto de ustedes, nos pueden escribir tanto por Facebook o por el correo de Invalor. Así que muchas gracias por su participación en este webinar. Esperamos que la información haya sido de ayuda. Y también que se encuentren bien en casa, por supuesto, y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.